dado que nuestro gobierno parte de un concepto básico, un concepto que es la libertad, que es favorecer la iniciativa de las personas y su desarrollo personal, y que en este contexto de la pandemia ese concepto de libertad se transformó en el concepto de libertad responsable, y que es un concepto que creo que se va a transformar como dice mi amigo Álvaro Delgado, en una verdadera marca país. Tenemos un enfoque filosófico que de alguna manera es distinto, es diferente de lo que se venía haciendo, que pretendemos justamente transmitir una nueva impronta. Y en la salud eso ya se vio, ya se está viendo, con toda nuestra estrategia COVID, que con el liderazgo muy fuerte del presidente de la República, que esperemos podamos mantener y sostener, porque como ustedes saben, el desafío es diario, y también es complejo esto de la responsabilidad común en la medida que pasa el tiempo y la gente se puede cansar de cosas o se puede ir acostumbrando a cosas. Así que no perdemos oportunidad de decir, bueno, cuidado con esto, retomemos la responsabilidad. Ustedes todos sabemos lo que está pasando en los países vecinos. Pero este concepto de libertad responsable va mucho más allá, y en el fondo lo que tiene es dos partes. En la economía tiene un impacto fuerte en que concebimos al emprendedor en sentido amplio, es decir, al empresario, al emprendedor, al que impulsa iniciativas, como el motor al que queremos favorecer y privilegiar para el desarrollo del país. Y también ahí vale el concepto de libertad responsable, en el sentido de que queremos el emprendimiento, queremos el motor privado, el motor de la iniciativa individual, el motor del empresario, con la responsabilidad por el entorno, por el medio ambiente y por el contexto social. Y hasta también en las políticas sociales creemos en el concepto de libertad responsable porque creemos en políticas sociales que puedan empoderar a las personas a elegir y desarrollar su interés y su destino, ¿verdad? Más que el concepto asistencialista al que estamos acostumbrados. Todo esto filosóficamente suena lindo, sabemos, y vamos a hablar un poquito más de todas las restricciones que existen, ¿verdad? Pero esta es la impronta inicial de la cual queremos arrancar. La libertad responsable como leitmotiv del gobierno. En ese sentido, ¿cuál es el rol del Estado? Y el rol del Estado básicamente es el rol de un habilitador, de un articulador, de un facilitador. Y para eso existen evidentemente temas claves que el Estado tiene que transformarse en una ayuda, en un apoyo. Por supuesto que en las políticas sociales para empoderar a los que más lo necesitan y requieren apoyos, pero también para que haya una cancha para que la iniciativa del emprendedor, del empresario, del que tiene proyectos, se pueda desarrollar con reglas de juego claras, estables y con una cancha nivelada. También el rol del Estado como capaz de ayudar en la apertura de mercados, además de, por supuesto, conservar y sostener la seguridad institucional y jurídica que nuestro país ya tiene como un activo y que se lo reconoce por eso. Entonces, en ese contexto, ese es nuestro rol al cual queremos ir llevando la función del Estado y dentro de eso la función del gobierno y del Poder Ejecutivo. Y claro, eso implica apoyar en la solución de problemas, apoyar en el impulso a iniciativas y proyectos, más que en dirigir para dónde creemos que van las cosas, es más bien en generar facilidades, generar apoyos, intentar solucionar problemas, mejorar el problema de la competitividad. También sí incorporar algunos temas que son de responsabilidad compartida y que lo son cada vez más en este mundo post-COVID, que tienen que ver con los temas de impacto ambiental, inclusión social, la gestión de un mundo cada vez más diverso y más global y cada vez con ciertos conflictos que hay que evitar, moderar, mitigar. Entonces, bueno, en primer lugar, este es el marco general. En ese marco, algunos de los problemas principales son generales y desde el Ministerio de Industria los vemos como un problema que ayudaría, o como problemas que de alguna manera deben ser atendidos para poder dinamizar a todo el sector de la industria, de la energía, de la minería, etcétera, en particular del sector empresarial. Y en esto estamos alineados con la propuesta de la ministra de Economía y del director de OPP, en términos de que entendemos que el primer objetivo de competitividad
se tiene que lograr por el lado del ahorro en las cuentas del Estado. Nos parece muy importante, con una visión como la que tenemos, donde no se trata de llenarnos de programas puntuales de incentivos, sino de lograr que el emprendedor encuentre su camino, que lo pueda hacer en un contexto más competitivo que el actual. Un contexto donde la política fiscal debe ir a reducir el déficit, donde el presupuesto tiene que basarse en un ahorro del Estado y no del sector privado, y donde en la medida que podamos ir disminuyendo el déficit y equilibrando las cuentas, también es cierto que nos podremos ir endeudando menos y por lo tanto podremos lograr un tipo de cambio más competitivo. Tenemos claro que este es un gran problema en este contexto, en este momento. El Uruguay está muy despegado en su tipo de cambio de los vecinos y tampoco estamos para experimentos que solucionen el problema mágicamente. La única solución es el ahorro, y el ahorro, como ustedes bien lo saben, no es sencillo en este país con este aparato estatal que tenemos, pero es para ahí que vamos. Y esto es como el primer gran objetivo para mejorar la competitividad. El segundo tema vinculado a la competitividad, lo hemos hablado mucho, lo saben todos ustedes, son las tarifas y los costos de la energía, en particular, como uno de los tantos temas. Sobre eso vamos a trabajar, y estamos trabajando ya hace tiempo en este gobierno, y esto da para que conversemos un rato, vamos a ver si nos da el tiempo. Por un lado, en una reforma del sistema de combustibles, por otro lado, en una gestión diferente del sistema eléctrico. La ley de urgente consideración generó instrumentos que nos parecen valiosos para impulsar un sistema de combustibles con incentivos mejor alineados con la competitividad. Para decirlo brevemente, y ustedes lo saben, estamos poniendo en marcha un sistema donde ANCAP se va a regir con una referencia fuerte de la paridad de importación en la boca de distribución primaria, en lo que son sus plantas de distribución primaria, que son las de La Tablada principalmente, y después Paysandú, Durano, con la CASE 33. ¿Cuál es la idea? La idea es que el problema de ANCAP deja de ser lo que pasa de ahí en adelante y pasa a ser concentrarse en hacer eficientemente lo que pasa de esas plantas hacia atrás. Generar de esa manera incentivos para que compita con un importador virtual, que es la paridad de importación. Estamos en pleno proceso para eso. Se generó un decreto que determina cómo se debe impulsar o implementar la paridad de importación por parte de URSEA. URSEA desarrolló una metodología que publicó en consulta pública, que recibió comentarios, mayormente de ANCAP, pero también algunos otros, que en estos días va a presentar a consulta pública los números que hacen a cada uno de los ítems de la paridad de importación, y en una semana y algo estaremos difundiendo cuáles son los cálculos de URSEA del precio de paridad de importación para un importador virtual en comparación con los precios que hoy se manejan. Claramente esperamos que haya un cierto gap, que sea una presión competitiva para ANCAP, pero tampoco somos ingenuos y decimos, bueno, entonces ANCAP baja los precios y punto, porque tenemos la responsabilidad de que ANCAP se adecue a esa realidad, por lo cual seguro que va a haber un periodo de transición, ¿verdad? Eso es lo que hace a lo más importante en este tema, que es de las puertas de la refinería hacia adentro, que también se puede complementar con incentivos ANCAP a generar negocios en la región y de esa manera también mejorar sus números. Estamos convencidos, por lo menos este ministro está desde que llegó, de que toda lo que es la cuenca del Plata tiene una demanda de combustibles derivados y de una cantidad de negocios logísticos que se pueden hacer y que son muy importantes, pero que hasta ahora no han sido la prioridad para la empresa pública, porque su prioridad es atender el mercado interno. Entonces, en la medida que haya otras fuentes de valor para hacerlo, nos parece importante que también esa cabeza vaya. En definitiva, todo esto son, cuando decimos incentivos, son impulsos a cambios en la forma de trabajo. Formas que dicen, bueno, este problema lo resuelvo de esta manera, este lo resuelvo de esta otra, no simplemente trasladando a costos, a precios el costo. Pero claramente, y se los advierto porque las expectativas van a estar altas, va a haber un periodo de transición. La segunda parte de la reforma de los combustibles viene un poquito después, tiene que ver con
un estudio de 180 días que se nos encomendó en la Ley de Urgente Consideración, que se va a implementar. El informe termina a fin de año y se implementará a principios del año que viene, y que tiene que ver con el resto de la visión del sector de los combustibles, su cadena de distribución, los biocombustibles y demás. Todos los negocios paralelos que tienen CAP. Todo allí va a haber, sin duda, planes estratégicos distintos que van a ir convergiendo en un plazo razonable a solucionar los problemas que, como ustedes saben, son muchos y algunos de ellos bastante diversos. Y que tienen impacto en todo el territorio nacional y que hay que tener cuidado con el impacto social, en fin. Entonces, toda esa problemática está trabajando ya equipos del Ministerio hace tiempo y estamos constituyendo la semana que viene la comisión de expertos que recibe todos esos insumos y genera su informe a fin de año, recibiendo por el camino a todos los empresarios y grupos de interés vinculados a la temática, incluyendo también los grandes consumidores, por supuesto. Entonces, esto es toda una temática que estamos abocados y que tiene que ver con la competitividad. En el tema de energía eléctrica el tema es un poquito más complejo, porque allí lo que sucede es que Uruguay tiene excedentes energéticos, que lo más importante es poder colocarlos para que después haya un mercado mayorista que realmente funcione y no tenga siempre el exceso de capacidad comprado por UTE como gran atenuador de cualquier otra iniciativa, e ir separando los negocios de distribución y transmisión de los negocios de generación para que haya un mercado mayorista más transparente. En esto vamos avanzando un poco más despacio y también vamos a avanzar, quizás no tan despacio, en la transformación de las tarifas para generar incentivos para consumir ese excedente fuera de los horarios razonables. Ya la presidenta de UTE anunció un plan que empieza en enero, donde el horario de pico en la tarifa doble horario sea chica para que el horario de valle sea más general y sea más económico. Y de paso generamos incentivos para la eficiencia. Bueno, esto como titulares de cosas que son objetivos de esta cartera y que son importantes y nos llevan mucho tiempo de trabajo. Después también, y es otro de los grandes objetivos de esta cartera, el poder ayudar, impulsar, apoyar de las distintas maneras oportunidades de inversión en el Uruguay y atender a las empresas que están instaladas y que tienen sus realidades y sus contingencias. En particular vemos con bastante buenos ojos que hay un interés bastante marcado en distintos proyectos de inversión en la región que están apareciendo, que tienen que ver, yo creo, con una ventana de oportunidad que tiene el país. Una ventana que en alguna medida es de marketing, es decir, estamos en un país que en este momento es mucho más visible que hace un tiempo, por las condiciones evidentes de la pandemia. Esa mayor visibilidad hace también que se descubran situaciones, situaciones de que Uruguay tenía ventajas que la gente no conocía, digamos, entonces hay que aprovecharlas. Una de ellas es, tenemos una matriz de generación eléctrica muy renovable, eso en este momento para los países centrales está siendo muy valorado, aparecen ahí oportunidades que ya después les contaré. Hay también oportunidades de inversión porque el mundo está cambiando y los problemas entre China y Estados Unidos generan muchas dificultades, pero también generan oportunidades para otros países interesados en desarrollar vínculos bilaterales más fuertes. Entonces, en ese sentido, vemos que hay una ventana de oportunidad que no sabemos cuánto va a durar, pero que hay que aprovechar. Y desde el Ministerio lo que queremos es apoyar al desarrollo de esas oportunidades en las que aparezcan y a articular con otros organismos del Estado, que es una de las dificultades clásicas que tiene nuestro país, en hacerlo más viable. Porque aquí lo que ustedes saben bien es que, bueno, hay que ir de una ventanilla a la otra y conseguir apoyos de unos y de otros. En ese sentido, en Presidencia está funcionando un equipo en torno a asesores del presidente que ayudan a aterrizar oportunidades, pero el Ministerio de Industria está bastante comprometido en poder apoyar con el Ministerio de Economía, con OPP, con el Ministerio de Ganadería, distintas iniciativas, con el Ministerio de Transporte, distintas iniciativas que puedan estar apareciendo. Y de hecho están apareciendo, algunas vienen de Argentina, otras vienen de mucho más lejos. Cosas como nuestra condición sanitaria en los temas de agro, como nuestra fortaleza en el sector tecnológico, como el desarrollo de las energías renovables que ya les mencioné, sin duda son activos que tenemos, sobre los cuales tenemos que construir. También hay otro activo que es nuestra ubicación estratégica, que siempre hablamos de eso y después se nos complica, pero que es real.
La logística regional, al desarrollarse más, nos da oportunidades. Creemos que el puerto de Montevideo tiene que ser un hub cada vez más fuerte. En esto el ministro Heber está también muy alineado. En particular, por ejemplo, solo un ejemplo, está en la ley de presupuesto un artículo que pretende levantar el monopolio de la venta de combustibles para buques en particular y aeronaves de ANCAP. ¿Por qué? Porque el negocio del búnker es un negocio que nunca termina de despegar porque falta fuel oil en el puerto, porque el fuel oil que hay es el de ANCAP solamente y es insuficiente. Y hay interesados en el negocio del búnker. El negocio del búnker es aprovisionar de combustible a los buques. Es un negocio que haría el puerto de Montevideo más atractivo. De la misma manera que hay otro artículo en el presupuesto que permite a ANCAP arrendar infraestructura propia, mientras no sea la refinería, cosa que siempre es polémica. ANCAP tiene interesados en usarle algunos de los tanques para guardar combustible derivado y mandarlo al Paraguay y siempre se niegan por el monopolio. Bueno, es interesante para ANCAP hacerlo, ese negocio, tiene el tanque disponible, pero hay obstáculos legales. Bueno, los queremos levantar justamente para fomentar que haya un negocio mejor en todo lo que tiene que ver con la logística regional de combustibles, que además puede ser una salida para negocios para ANCAP una vez que el sector de combustibles tenga desafíos mayores como los va a tener ya por la ley la ley de urgente consideración, pero además por el aumento que seguramente va a venir en los próximos 2, 3 o 4 años del vehículo eléctrico, que será gradual, será suave, pero va a estar y por lo menos va a significar un achatamiento a nivel mundial del consumo de combustibles líquidos para el transporte. Tenemos que tener claro además que el Uruguay, su dependencia del petróleo en el transporte es muy, muy alta todavía, y ahí tenemos que tener una campaña, pero ahí hay oportunidades porque, por ejemplo, intereses en invertir en Uruguay en fábrica de baterías y de vehículos eléctricos, ya tenemos varios vehículos de distinto porte, vehículos para flotas públicas, motos y de baterías en particular, grupo norteamericano, grupos chinos, o sea que ahí hay una oportunidad que queremos tratar de apoyar. Esto para darles una visión esperanzadora de que la ventana de oportunidad la podemos aprovechar, que existe. Evidentemente, después somos realistas y sabemos que viene la piscina dulce de leche, que viene las dificultades regulatorias, que vienen las ventanillas diferentes del Estado y que tenemos que ayudar a agilitar todo eso y que no es soplar y hacer botellas. Pero bueno, existe el tema de los servicios globales y el desarrollo de nuestro sector tecnológico es indiscutible. Ahí el problema es otro, el problema no es lamentablemente no es la dificultad de las piscinas de dulce y leche, sino que es la dificultad de acceder a mano de obra calificada en el tamaño que queremos. Hay oportunidades con la situación regional y con el teletrabajo que se están aprovechando. Muchas empresas argentinas están poniendo sus headquarters aquí, no necesariamente mudando su fuerza de trabajo, pero sí permitiendo un desarrollo regional, pensando en que el teletrabajo llegó para quedarse en ese sector y por lo tanto que no tenemos tanta restricción en que nos falta gente, aunque nos falta gente, y por otro lado también hay iniciativas interesantes de academias virtuales para formar programadores y demás que están agarrando vuelo. Así que bueno, esto para pintarles algunas de las oportunidades, les menciono alguna otra. El asunto de la biotecnología y todo el complejo farma, bio, ciencia, hay que encontrarle una forma de potenciarlo más. Se ha mostrado que lo teníamos, que tenemos fuerza en eso, está creciendo, pero claro, entre algunas respuestas rápidas a la pandemia y consolidar estructura de largo plazo, lleva tiempo, ¿verdad? Así que bueno, esto para contarles que desde el Ministerio estamos viendo todas esas oportunidades y las estamos queriendo impulsar a la gente a animarse a emprender en estos sectores no tan tradicionales, sin descuidar que los sectores de las agroindustrias son claves, van a seguir siendo importantísimos para nuestro país, y el país como productor de alimentos es una de las claves estratégicas de mediano y largo plazo en un mundo que precisa de alimentos. Justamente algunas de las iniciativas de inversión que vienen, además, vienen de mercados que quieren asegurar acceso a los alimentos. Y ahí siempre la cuestión, por un lado, está en asegurar acceso a los mercados en mejores condiciones, que no es un tema sencillo, en apalancarnos en nuestra condición sanitaria, y reconocer que tenemos un agro que ha aplicado mucha más tecnología de la que
históricamente aplicaba, y hay una conversión, también un cuidado mayor por los recursos. Siempre la pregunta es cómo agregar mayor valor a la materia prima y salir del mercado de los commodities. Es una discusión un poquito antigua. Hay que tener mucho cuidado con enfrascarse demasiado en eso, porque también es cierto que aún el commodity viene con mucho más tecnología que antes hoy, y el Uruguay ha sabido hacerlo. Pero es cierto de que si podemos ir avanzando hacia diferenciar nuestro valor, como lo han hecho Australia, Nueva Zelanda y demás, tenemos oportunidades. Pero bueno, ahí está el tema de los costos país, que es sobre lo que estábamos hablando primero, de la competitividad. Les traté de dar un paneo de cosas que nos parecen buenas, que vean cuál es la filosofía de trabajo de este ministerio, muy conceptual. Lo hacemos con un impulso fuerte y con realismo. Y el realismo es que tenemos restricciones de todo tipo. Tenemos restricciones fiscales muy grandes, como todos ustedes saben. Este año no va a ser un año fácil para las cuentas del Estado, más allá del esfuerzo del presupuesto y del decreto 9020, decreto que ustedes no deben saber qué es, pero aquí en la administración pública todos sabemos lo que es. Ese que no nos ha dejado hacer muchísimas cosas este año, y que ha sido muy acertado, pero bueno, igual el déficit este año va a subir. Tenemos, además, cualquier transformación, incluso, por ejemplo, de los combustibles que yo les decía, tiene un punto de partida, y el punto de partida viene con restricciones. Por ejemplo, existen contratos entre los distintos actores, existen derechos adquiridos, existen regulaciones que hay que ir cambiando de a poco. Quién asigna una estación de servicio, dónde, cómo, cosas por el estilo, que pueden ser menores, están todas reguladas y hay que irlas desregulando. Y están las relaciones laborales, que son siempre un desafío, ¿verdad? Es un desafío siempre alinear la productividad con las relaciones laborales. También tenemos las restricciones del Mercosur y sus características. Y tenemos un tema de mentalidad, y por eso termino. En el fondo se está dando ya, se venía dando de estos últimos años, pero todavía es muy débil, un cambio de mentalidad que revalorice el rol del emprendedor. Todos hemos visto que hay iniciativas para impulsar y valorizar al emprendedor, para reconocer el rol de la persona que arriesga y invierte y agrega valor y crea valor. Pero también sabemos que cuando hay un concurso de la administración pública tenemos miles de personas interesadas y buscando mucho la seguridad. Entonces es un desafío grande, y es el primer gran desafío, ir impulsando un cambio cultural que valorice el rol del emprendedor. Sí, eso arranca incluso con temas vinculados con los muchachos jóvenes, con el rol de la educación, pero también a nivel del Estado, fomentando más la competitividad y la apertura que el nicho de mercado asegurado por una regulación. También otro desafío, que lo estamos, creo que aplicando día a día, pero que genera muchos, por supuesto, muchas cuestiones, es tener un nuevo estilo de comunicación mucho más abierto y transparente, una apertura y un liderazgo que explica lo que hace. El presidente nos ha enseñado a todos en ese sentido y lo hace espectacularmente bien, pero es un desafío, porque en el fondo, si ustedes se ponen a pensar, hoy explicamos muchísimo más que lo que nadie nunca explicó de las decisiones que toma este gobierno. Y eso requiere un liderazgo firme también al final, y requiere decir, bueno, pero ahora que ya hicimos la discusión, ahora se hace y se ejecuta. Y este nuevo estilo de comunicación del gobierno hay que irlo ajustando y acomodando, y a veces hay alguna marcha atrás que hay que dar, pero creo que estamos bien por ese camino, pero también es subir la vara, y subir la vara nos va a exigir a todos. Y finalmente sabemos que tenemos una tradición de lentitud, pesadez, toma de decisiones compleja, con la que tenemos que lidiar y que no se cambia de la noche a la mañana. Entonces, en definitiva, la charla era contarles cómo vemos el rol del gobierno y en particular del ministerio en este contexto. Hay muchísimos temas de los que abrí que podríamos seguir conversando, así que vamos a ir a las preguntas, pero el objetivo era más una charla de concepto, de cómo vemos el rol, y por eso el enfoque en hacer que las cosas pasen, que es el que le queremos dar. Espero no haberlos aburrido, estoy a la orden para
para seguir conversando. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Paganini, muy, muy interesante. Y bueno, dejo abierto a ver quiénes plantean alguna pregunta al ministro, alguno de los temas que sobrevoló. Yo quisiera hacer una pregunta. Buenos días a todos. Buenos días. Primero que nada, un abrazo y felicitación a Omar por haber asumido este tremendo desafío. Así que bueno, me alegro de que estés allí. Muy buena la revisión general que hiciste de la situación y parece muy atinado y muy interesante la orientación y la dirección que le están dando. La pregunta que te quiero hacer, que tú conoces y muy bien también de tecnología, es cómo las empresas, en este caso el interés mío es pensando desde la tecnología, las empresas uruguayas que aportan tecnología y que tienen soluciones, cómo se pueden acercar, cuáles serían las vías de poder acercarnos a contribuir, a sumar, no necesariamente en licitaciones puntuales o en grandes inversiones, sino en cómo colaborar o si tenés pensado favorecer o fomentar el acuerdo público-privado para impulsar determinadas soluciones, o cómo armar un ecosistema de partners que nos vayamos complementando. Eso es de particular interés para nosotros. Gracias. Bueno, Ever, un gusto hablar contigo. La última vez que nos vimos era en una reunión del LATU, me acuerdo, el año pasado, y no me veía venir esta responsabilidad. El desafío de construir un ecosistema de tecnología es evidente porque prácticamente es un sector de un dinamismo tal que nada se puede hacer in-house 100% a nadie. Yo creo que deberíamos ir en el sector de las tecnologías, en particular un ecosistema donde tanto Antel como los actores de telecomunicaciones privados, como también incluso los cableoperadores y demás, vayan compartiendo a la vez que compitiendo, y las empresas de software o de software o de tecnología de información sirviendo a veces como plataformas para otras cosas. Por un lado, van a empezar a ver que hay cambios en ese sentido a nivel de Antel, por ejemplo, y su política relacionada con cómo pasar a un mundo más multimedia, pero en un ecosistema y no en in-house como idea básica, que plantea desafíos porque después a uno lo acusan de cerrar cosas que estaban buenas y demás, pero la verdad es que estamos avanzando tratando de armar un ecosistema en ese mundo. En el caso del software en general, hay oportunidades en todo tipo. Hay claramente que acercarse a GESIC en ese sentido, para lo que es la transformación del Estado. Hubo algunas restricciones ahora por temas presupuestarios en proyectos que estaban buenos y que venían marchando. Espero que podamos retomarlos, me refiero más a los sistemas de gestión del Estado y demás. Pero en general el ecosistema también, en el fondo, sobre todo, es ir hacia afuera. Ir hacia afuera, claramente no creemos en el compre nacional en tecnología, ¿no? O sea, no creemos en la visión tal vez cerrada de decir, bueno, lo que importa es en cada licitación qué es lo que se compra, sino más bien que haya realmente oportunidades, como las hay, por ejemplo, con la TUAP en Antel, donde hay una solución de software privada que generó una billetera electrónica para poder entregar las canastas del MIDES, y ahí fue justamente un ecosistema. Es en ese tipo de cosas que queremos profundizar, lo cual genera también necesidades de a poco avanzar en alguna de regulación en el tema financiero, por ejemplo. Así que más que promesas, lo que les digo son orientaciones, porque estos temas son temas graduales que se van avanzando con casos de éxito y con realimentación positiva. Hasta ahí. Gracias, Omar. A mí me gustaría hacer una pregunta, perdón, si es posible. Adelante, sí. Adelante. Ministro, muchas gracias. Gabriela Castro es mi nombre. Tengo una computadora prestada hoy. Estamos en contacto por Twitter con unos cuantos de ustedes. Nosotros trabajamos con empresas británicas, y ya que este es el club uruguayo británico, la pregunta es, ¿dónde ve usted más posibilidades de cooperación? No a nivel de ministerio, tal vez más a nivel de
privados con el ministerio, con Reino Unido en general. O sea, los exportadores británicos, las empresas británicas están con mucho interés de salir fuera de frontera, sobre todo fuera de lo que sería la Unión Europea por tema Brexit y demás. O sea, ¿cómo los podemos, o con qué proyectos, o en qué áreas les podemos generar ese interés en trabajar con Uruguay? Usted, por ejemplo, mencionó el tema de vehículos eléctricos. ¿Cuáles otros podrían ser? Le menciono mucho. Cuidado con la lista que va a ser larga. Bueno, a ver, en el tema energético en general, me parece que el Reino Unido tiene mucho para aportar. En el tema minería también, que ese es un tema que no mencionamos, pero estamos intentando darle a la minería un rol más estratégico, a la minería amigable con el ambiente. En Rivera hay un par de proyectos viables, posibles, vinculados al hierro. Está el tema más de moda, que no sé el Reino Unido cómo está posicionado, pero Uruguay estaría en una muy buena posición para posicionarse, que es el del hidrógeno verde. Sobre eso me puedo permitir unos minutitos de conversación. Hace un año escribí en el suplemento Salmón del País que el hidrógeno no servía para nada, y estoy muy arrepentido. No fue lo que escribí, pero sí parece claro que el vehículo eléctrico pequeño es de baterías, y por muchos años va a ser de baterías, pero hay un nicho para el hidrógeno por su mayor densidad energética para los vehículos de carga, que eso yo lo decía en el artículo, claro, por las dudas. Y de larga distancia, incluso para el transporte aéreo. Y lo que está pasando para cumplir con los acuerdos de París es que los países centrales están viendo el hidrógeno como una forma de importar energía renovable. O sea, si uno recibe hidrógeno que es de origen verde, lo que le llaman el green hydrogen, de alguna manera está descarbonizándose, porque está generando transporte o lo que sea, pero no a partir del petróleo, aunque el hidrógeno sea generado en otro país. Ahí entra todo el interés del green hydrogen, porque hay otra forma de hacer hidrógeno que con petróleo, que básicamente no arregla mucho, digamos, o con hidrocarburos. Entonces, en ese sentido hay mucho interés europeo por el green hydrogen y japonés. No sé dónde se posiciona el Reino Unido, pero es un tema que nos interesa mucho, porque Uruguay, al tener una matriz tan renovable, es un país atractivo para generar hidrógeno aquí y exportarlo. Y eso lo vemos más importante que para nuestra propia flota de transporte, más allá de que puede ser interesante para algunos camiones grandes y para el transporte de carretera de pasajeros en algún plazo. Por eso todavía está medio inmaduro en términos de cuánto cuestan los vehículos y demás. Pero ese es un área que, si el Reino Unido le interesa, nosotros lo vemos como muy viable. Después, para cambiar de tema, toda la temática que de alguna manera estaba prevista en el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, no sé, con el Reino Unido habría que plantearla, supongo que es la de los alimentos, ¿verdad? Donde normalmente corremos en desventaja con Australia y Nueva Zelanda, y deberíamos poder generar mayor relación, ¿verdad? Y por ahí la dejo, porque veo que hay muchos que hablan. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor ministro. Quizás también, como si puedo comentar, y después aprovechar para preguntar algo también. Pues también yo veo muchas perspectivas. Pues no, en primer lugar, tengo que decir que hidrógeno verde también es muy interesante para nosotros. Tuvimos una delegación de Uruguay el año pasado que visitaron Inglaterra para ver cómo estamos desarrollando esta tecnología, que es muy, muy nuevo, pero realmente da muchas oportunidades para distancias muy largas. Y como ya mencionó el ministro, también algunos vehículos de cargo es un poquito mejor de pura electricidad. Entonces, estamos muy interesadas en trabajar conjuntamente con eso. Yo también veo muchas posibilidades relacionadas con la tecnología que ayuda con la agricultura. Hay mucho como tecnología que pues uno puede agregar valor a la prima materia que ustedes tienen, pero también que puede ayudar a fomentar un sistema de ganadería y de pesca y agricultura que es en una manera más amigable al medio ambiente. Entonces, aquí también yo veo una relación bastante fructífera
sí podemos investigarlo un poco más y obviamente coincide mucho con lo que el ministro ha dicho sobre vehículos eléctricos y la minería. Pues me sorprende mucho escuchar que muchos hablan sobre la penetración, por ejemplo, de Nissan en el mercado aquí sin saber que los coches de Nissan están construidos y diseñados en el Reino Unido. Entonces es como eso, sí hay muchas posibilidades allá. Un ministro, yo también quería una pregunta. A mí me gustaría saber mucho, usted no ha hablado mucho sobre cómo ves como los cambios relacionados con la pandemia. Por ejemplo, pues has hablado sobre los desafíos y las oportunidades y tengo entendido lo que son, pero me gustaría saber si tienen una perspectiva o sus opiniones sobre en qué manera diferentes Embajadora O'Connor, la última pregunta se le cortó. Ay, perdón, mire, solamente tiene que ver con la pandemia, ¿no? Pues me gustaría mucho saber cómo ha afectado las circunstancias en Uruguay, también en sus vecinos o globalmente, cómo eso ha afectado las oportunidades y los desafíos que usted considera importante ahora. Gracias. Bien. Disculpas que no empecé por la pandemia porque tengo la sospecha de que están todos un poco aburridos de hablar de la pandemia. Pero como es bastante notorio, en los meses del segundo trimestre de este año hubo una caída muy grande del nivel de actividad en la pandemia, con un nivel enorme de desocupación. En la industria particularmente cayó respecto al año anterior 25.000 puestos. En total, ustedes saben que fueron más de 160.000, pero el contexto del enlentecimiento de la economía es evidente para el país. Hoy los puestos perdidos en la industria respecto al año pasado son 10.000, o sea que estamos un poco mejor, cerca de 15.000. Hemos recuperado. La cosa más importante es que se ha recuperado en la mayoría de los casos es que no se ha perdido el vínculo con la empresa, porque son las medidas que tomó el gobierno de flexibilizar el seguro de desempleo, permitieron ir a mecanismos donde las empresas atenuaron sus problemas con menor actividad, pero no rompieron la relación con el trabajador. Y eso está dando resultados. De todas maneras, el impacto ha sido general en muchísimos temas. Para mencionarles uno, se vendió 30-40% menos de combustible en abril y mayo, pero se recuperó en julio, pero hoy ya bajó un poquito más, o sea, estamos todavía en niveles inferiores en un indicador que son los combustibles y un poquito inferiores en otro indicador que es la energía eléctrica, no así en las telecomunicaciones, que estamos más o menos como estábamos. Hoy hubo un aumento grande del tráfico de telecomunicaciones a nivel domiciliario en compensación por el teletrabajo y por el entretenimiento de la gente confinada, ¿verdad? En general, si uno dice qué es lo que está pasando hoy, los sectores que se están recuperando más rápido han sido la refinería y la pulpa de celulosa. Los molinos arroceros ahora están en un buen momento, pero no, más vinculado a un tema más afral. Y por otro lado hay sectores que están, y los frigoríficos también se han recuperado un poco. Los más tradicionales, digamos, son sectores que se pudieron recuperar de exportadores, pero desde el punto de vista de general todavía tenemos problemas y vamos a tenerlo, y algunas cosas son para siempre, ¿verdad? Hay empresas que van a seguir funcionando bien, tal vez con menos empleados, hay relaciones laborales más flexibles vinculadas con el teletrabajo, son todos cambios que tiene el Uruguay y tenemos todos. Ahora, lo que no hay ninguna duda es que lo que va a ser un desafío muy grande para nuestro país es el turismo, ¿verdad? No es mi área, pero es evidente. Puede haber una compensación con el turismo interno mayor, porque la gente que viaja a Florianópolis no va a ir a Florianópolis, esperemos, pero va a haber un impacto fuerte en el turismo del exterior. De manera que, bueno, por ese lado, es claro para el gobierno que este no va a ser un buen año en términos de números y que vamos a tener problemas sociales vinculados a los problemas del desempleo. Se han hecho medidas para mitigar, pero también tenemos un
una restricción fiscal importante. Entonces, bueno, ahí estamos navegando en esas aguas. Creo que el gobierno ha mostrado que las ha navegado bastante bien. Y el desafío sanitario es el más importante, de poder mantener el nivel de COVID como está hoy. Uruguay tuvo una importante distinción en que tomó medidas drásticas rápido, pero voluntarias, y pudo testear mucho. Y el testeo es lo que nos permite hacer el rastreo de los focos epidémicos bastante rápido, a diferencia de otros países que tienen ya focos que no pueden controlar. Por ahora los tenemos todos bastante controlados, pero ahí, como ustedes saben, eso no se juega el partido. Pero no quiero transformarme en el ministro Salinas, ustedes después le invitan a él y él les cuenta las demás cosas. Sí vemos que el mundo nos da una oportunidad que viene con este costo, pero una oportunidad de que si seguimos manejando bien la pandemia también tendremos oportunidades productivas. Y es cierto que el mundo de alguna manera cambió en algunas cosas como las valoriza, y una de ellas es el tema de la sostenibilidad y la economía circular en particular también, y en esa misma dirección vamos. Ya que estamos con el Reino Unido, la pregunta que me hizo anterior esta señora que se llama Matías, también es interesante para nosotros proyectos de inversión vinculados con el tratamiento de residuos, la desalinización, todas tecnologías que seguramente el Reino Unido puede manejar bien. Y nos interesaría mucho, y ahí Ever tal vez pueda opinar también, la posibilidad de acceder a los mercados de software del Reino Unido más, porque hasta ahora nuestro principal mercado es Estados Unidos en ese sentido. Bueno, siguiente. Acá tengo una pregunta en el chat que se refiere básicamente a si hay alguna coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Industrias para promover los programas de entrenamiento en el campo de la tecnología aplicada al desarrollo de las industrias, digamos, ¿no? Y también de la tecnología de la información. Bueno, a ver, el tema, como ustedes saben, en Uruguay tiene la complejidad de que los consejos de educación pública son autónomos. Entonces, con el Ministerio de Educación estamos en muy estrecha relación y nos importa mucho este tema. El Plan Ceibal, justamente lo que se está replanteando es ir poniendo el énfasis más en la educación en competencias digitales que en la entrega del dispositivo solamente. Ya lo venía haciendo, pero vamos a ir más en esa dirección. El presidente del Plan Ceibal, Leandro Folgar, es un especialista en educación y tecnología y tengo una relación muy estrecha con él. Así que a nivel público ahí hay una de las patas fuertes. La otra es la UTEC. Con la UTEC tenemos relación como Ministerio de Industria y con los impulsos de la UTEC en el interior en particular. También nos importa mucho que se pueda avanzar en la UTEC en temas de robótica, que ya venía haciéndolo, en temas de tecnología de la madera, que es un tema que no mencioné, pero que nos importa mucho, poder pensar en que Uruguay, además de tener un complejo celulósico potente como lo tiene, también puede tener un complejo vinculado a la madera sólida y al pino, que es un problema que tenemos, porque toda la inversión en pino que se realizó, de alguna manera le falta una salida sostenible en largo plazo. La tecnología de la madera es una tecnología que tenemos que impulsar en Uruguay, ahí la UTEC va a jugar un rol también. Así que bueno, esos son comentarios sobre eso. Después hay iniciativas privadas que vamos a apoyar, algunas de ellas en algún momento se anunciarán dentro de poco. Hay empresas que están construyendo academias virtuales para formar en poco tiempo habilidades en tecnología y nos parece muy importante poder apoyarlas. Está además alguna iniciativa privada en Sudamérica que ustedes la conocen, supongo que se llama Holberton. Está la gente de Globant y Mercado Libre asociados en una de estas iniciativas. Y ahí vamos a intentar hacer lo posible para apoyar a que se desarrolle. El mundo también cambió en eso, la gente se va a educar online mucho más, y también con una visión más flexible y más corta, lo cual es un desafío también para las universidades, pero lo estamos visualizando como cosas complementarias, ¿verdad? No sé, no puedo contestar mucho más en detalle eso, pero claramente está muy alto en la agenda nuestra este problema. Bien. Tiene otra pregunta acá respecto al sector de la minería, ¿cómo lo ve en estos tiempos después de la experiencia de Aratirí, ¿no?
Bueno, a ver, en primer lugar creo que la minería es la cenicienta de la producción uruguaya. La miramos siempre como una cuestión marginal, que no importa mucho, y en realidad Uruguay tiene reservas minerales importantes. Estuvo todo el desarrollo del oro inicial en Minas de Corrales, que ha ido y venido y ahora está retomando nuevamente. Nos parece muy bueno que se esté retomando. Cerca de Minas de Corrales hay yacimientos de magnetita que pueden dar hierro al mismo estilo que Aratirí, pero en una escala menor. Nos parece mejor empezar con proyectos de escala menor. Requieren la logística del tren, o sea que requieren esperar a que esté el tramo Paso de los Toros, Puerto Montevideo, porque claramente mover mineral, el costo del transporte es muy importante, pero hay 2 o 3 proyectos en esa zona que estamos siguiendo con mucho interés. Aratirí por ahora no parece que se vaya a retomar. En particular, la minería a cielo abierto es una realidad siempre, pero la minería a cielo abierto en gran escala y la mega minería es un tema mucho más delicado, que hay que aprender más para poder asumir ese proyecto. Esa es nuestra visión. Y después está la minería de cosas nuevas, que podría haber litio, podría haber tierras raras, ojalá eso termine dando oportunidades. Y después están, como siempre, las canteras para la construcción, que es un tema más histórico, que tiene que ver con temas más regulatorios, porque hay un poco de desorden y hemos mandado algunos artículos en la ley de presupuesto en ese sentido. Adecuando además la minería de canteras privadas a predios muy grandes, que son los que tienen que ver con la forestación, por ejemplo. Que son muchos predios y de repente una cantera para minería interna sirve para todos esos predios, pero en la regulación actual eso es un engorro. Bueno, pero son temas de menor importancia. Las rondas Uruguay de petróleo siguen abiertas. Hay una ronda Uruguay abierta permanente, con ventanilla abierta. Por ahora lo que ha venido son interesados en procesar información de lo que se hizo antes, con lo cual se le agrega valor a los datos que hay, a la sísmica que hay, y a partir de eso se podrá después aparecer un interesado dispuesto a volver a explorar. El mercado de petróleo está muy convulsionado, no lo vemos en el corto plazo. Bueno, dejamos la última pregunta por la hora que es y por el tiempo del ministro. A ver si Ricardo quiere hacer una pregunta, creo. Yo le quería hacer un comentario al ministro elogioso de todos los aspectos que está cubriendo el ministerio. Y simplemente, como es algún tema que lo hemos abordado, expresar que esta pandemia es un fenómeno que nos agarra de sorpresa, no la había en el mundo se dice desde la gripe española, o desde algunos aspectos de las guerras. Y todavía tenemos un question mark, una incertidumbre hacia adelante de con qué rapidez se va a restablecer la normalidad. Es decir, cuándo va a haber realmente una vacuna efectiva, cuándo se va a normalizar algunas relaciones regionales que impactan básicamente en un sector muy importante como es el turismo para el Uruguay, que no es de la órbita del ministro, pero que es de la órbita de los equilibrios generales del país. Y todo el tema el enfoque que se está haciendo de la industria de las oportunidades lo veo excelente y creo que Uruguay está en una posición institucional y dando una imagen a nivel mundial como para atraer inversiones. Pero el tema de la inversión finalmente se resuelve el día que se hacen los números, el día en que hay que ver y comparar los costos. Y entonces tengo la preocupación de que el efecto de la pandemia sea un poco más prolongado y los planes del gobierno para controlar el déficit fiscal, como bien decía el ministro, y se ha dicho que el Estado deje de apelar al ahorro privado para sus políticas de gasto y genere sus propios ahorros, equilibre sus presupuestos.
y abata el déficit a niveles manejables como se propone. Pero eso va a depender de una realidad que no la controla el Estado y que no lo controla el sector privado, el emprendedor, que son los dos grandes sectores a los cuales nos hemos referido. Hay incluso un tema sanitario que no lo está controlando nadie por ahora y que no sabemos cómo va a desenvolverse. Y hay un tema regional de gran peso sobre la industria turística, que es una gran aportadora de dólares y también de movilización económica que genera fuentes de ingreso. Creo que también tenemos que pensar que salimos todos debilitados de esta crisis. Las empresas que sobrevivan van a estar debilitados en su capacidad de retomar personal que fue enviado al seguro de paro o que debió cesar, y va a estar debilitado en su capacidad de invertir en nuevas tecnologías y mejorar la competitividad. Y ahí mi preocupación, ministro, que la competitividad que importa tiene dos grandes niveles. La competitividad que es responsabilidad del empresario y del sector privado y del buen manejo de los recursos y de la tecnología que se aplique y de la eficiencia de gestión, y tiene que ver con las condiciones macroeconómicas generales en las cuales tenga que desenvolverse esa actividad, que dependen de la órbita pública. Y ahí va a ser muy importante en que el gobierno maneje bien las variables fundamentales y que maneje con cierta prudencia la confianza que pueda haber en el cumplimiento de los presupuestos, en la velocidad con que pueda bajar el déficit. Y esa velocidad va a tener que ver con cuánto esté presionando sobre la capacidad de ahorro privado o el déficit sobre la generación de moneda nacional que pesa sobre el IPC, y gran preocupación que tenemos siempre para mantener dentro del rango, todavía no lo hemos logrado, el índice de precios. A mí me preocupa en ese aspecto que no se subestime el rol que juega el tipo de cambio. Cualquier empresa uruguaya no gana nada si es eficiente en sus costos en pesos uruguayos. No lo logra ni para la exportación, donde tenemos las desventajas de acceso a mercado con mayores aranceles frente a los competidores, y no logra mejorar la eficiencia en lo interno cuando competimos con el producto importado, si nuestra eficiencia y nuestra competitividad no se traduce a competitividad en dólares y es una mera competitividad en pesos uruguayos. Con esto termino. El ministro sabe a qué me refiero. Yo tengo una gran preocupación con cómo se maneja la variable cambiaria, pensando sobre todo en que el tipo de cambio también influye, por cierto, en los índices de precios, pero influye en todas las otras variables que son fundamentales cuando hablamos de recuperarnos. Y en eso creo que tenemos que tener cuidado y compararnos mucho con cómo pudo salir Uruguay de la crisis del 2002, que fue profunda, que fue grave, pero que hubo una rápida recuperación, y ya en el 2004 el país estaba creciendo arriba del 4% y estaba absorbiendo 60.000 puestos de trabajo en el sector público. Y luego el Frente pudo gozar del 2005 en adelante de una heredada estabilidad o nivelación presupuestal, a lo que se sumó, por supuesto, el boom de las commodities. Simplemente, no quiero llover sobre mojado, pero quiero agregar y poner el acento en que la competitividad es fundamental. El sector empresarial debe comprometerse con eso, debe tener el apoyo del sector laboral, pero el sector de gobierno debe vigilar no solo
su performance presupuestal, sino cómo quedan las cuentas para atraer nuevas inversiones y para recuperar los empleos perdidos. Perdón por el comentario, pero no me puedo contener. Y bueno, uno está acostumbrado a ver a que tomaste tomaste problemas parecidos hace muchos años y no puedes largarlos. Yo básicamente no puedo agregarle mucho a tu comentario. Comparto que esos son los desafíos. También comparto que no estamos en una condición parecida a la del 2002. Entonces el desafío tal vez es un poquito más fuerte, porque uno agarra el desbarranco y ahora simplemente tiene que estabilizar el desbarranco que ya hubo, más bien tenemos que evitar el desbarranco. Es cierto que tenemos vecinos mucho más desequilibrados desde el punto de vista de su macroeconomía, que en alguna medida nos ayuda a tener las fronteras cerradas para algunas actividades. Imagínense lo que sería el turismo este año con Argentina con los precios que tiene. Pero es verdad que en el fondo vamos a pagar el pato de todo eso, así que estamos en una situación difícil y eso es evidente. Veo que hay alguna pregunta sobre las patentes, que se insiste mucho en el chat. Para brevemente terminar el tema cortito nomás. Sí, por favor. Nosotros creemos que el Uruguay tiene que ser un país de innovación, que la innovación tiene muchos grados y muchos matices. Hay innovación en mejorar un proceso industrial y no es patentable, pero es valiosa. Hay innovación en desarrollo de software que funciona con derecho de autor de otra manera, pero también es valiosa. Pero también es importante tener un sistema más amigable de patentes del que tenemos. Heredamos una oficina de propiedad industrial que tiene un atraso de muchísimos años, pero heredamos también un marco legal que no protege hasta el momento del otorgamiento de la patente. La solicitud de la patente y la publicación de la innovación no te protegen hasta muchos años después cuando sea el otorgamiento. En ese sentido, y solamente para terminar el comentario, enviamos en el proyecto de ley de presupuesto del Ministerio una modificación que vuelve al sistema anterior, bueno, o que lo acerca al sistema anterior, que es que la protección es desde la publicación. Justamente porque queremos mejorar un poco, solo un poco, porque creemos que hay que hacer mucho más cosas que esto para que el Uruguay esté mejor inserto en el sistema internacional de la propiedad intelectual, pero por lo menos darle protección al innovador que solicita una patente y lo publica a partir del momento en que se conoce lo que ha publicado. Cortito nomás por un comentario, porque veo que hay gente que pregunta sobre eso, y da para mucho más el tema, pero bueno, quería pasarles ese mensaje. ¿Puedo hacer una pregunta sobre ese comentario? Muchas gracias, ministro. Aclaro que yo soy agente de marcas y patentes, y yo veo que, obviamente también, no soy uruguayo ciudadano legal, pero soy británico también. Yo veo Uruguay va bien en rubros como informática, que está protegido por derecho de autor, audiovisual, pero otros rubros que precisan protección de patentes, digamos, la posición de Uruguay no es muy clara. Tenemos una ley, pero de hecho las solicitudes están amontonadas ahí en la oficina hace años. En lo personal, no estoy representando a nadie, entiendo que las patentes son la base, los innovadores, emprendedores precisan saber que sus creaciones están protegidas. Pero era ese mi punto. Muchas gracias. Estamos alineados en que es importante aumentar la protección. Vamos a dar un paso ahora. Tenemos una directora de propiedad industrial que está muy comprometida con acelerar el ritmo de su oficina y vamos a ver si podemos ir solucionando esos problemas. Bueno, ministro, Carlos, yo creo si que, querés hacer el cierre, ahí va. creo que ha sido suficiente. Las respuestas han sido variadas y muy valiosas, así que no nos queda más que agradecerle muchísimo su tiempo, a todos los presentes que hayan compartido esta velada, a la señora embajadora O'Connor, su asistencia a la reunión, y quedamos para la próxima, y esperamos que el año que viene podamos tener de vuelta su visión de las cosas, mostrándonos los avances que se han logrado en varias de las materias que usted ha señalado. Así que para todos muchas gracias, buenas tardes y hasta el próximo almuerzo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias, ministro. Gracias, Pero- gracias a todos. Gracias a todos.
Gracias a todos. Gracias, muchas gracias.